¿Cuáles son las herramientas espirituales que realmente funcionan? ¿Cuáles son las técnicas de conexión con lo divino realmente genuinas? ¿Es la astrología? ¿Es el tarot? ¿Es la Biblia? ¿Qué trabaja con energía oscura y cuál con energía clara? ¿Cuál es del agrado de Dios? Todas estas son preguntas que recibí cuando en la comunidad por Instagram pueden ir a seguirme, es Nayaranda, con 2 al final, igual tienen el link en la descripción. Cuando pregunté cómo se llevaban con esto de hacer parte a Dios de sus vidas. Vamos a ponerlo de esa manera. Y me empezó a surgir esta pregunta de cuánto hemos encapsulado a la experiencia de lo divino en la carne por estas terminologías, por estos conceptos, por definiciones. ¿Cuánto nos estamos limitando a realmente hacer nuestra propia experiencia, conectar con nuestro discernimiento, para así poder hablar desde lo encarnado y no dejarnos guiar por opiniones del alrededor de lo que es lo divino? Esto no significa no tener una base ni tener una coherencia que contemple el bienestar, que contemple una moralidad por fuera de una ley rígida, más bien desde la contemplación de lo que es el bien mayor en una situación, que eso es algo que se moldea, que eso es algo que requiere contexto, requiere un montón de cosas a contemplar. Por eso es en la completa presencia que se puede discernir específicamente eso. Entonces, en este episodio vamos a desglosar un poquito cómo es seguro conectar con nuestro interior y con nuestra experiencia propia de lo divino cuando hay tanto ruido y tantos videos que fomentan el miedo, la desconexión, aún más la incertidumbre, que eso te aleja al fin y al cabo de poder conectar y llegar a una propia experiencia. Mi nombre es Nay y bienvenida a otro episodio de Recordar la Esencia, un podcast para recordar lo que somos y traerlo a la experiencia. Bien, cuando hablamos de herramientas, nos metemos en todo esto de las técnicas, por así decirlo, ¿no? Las cosas que hacemos para conectar. Es muy importante poder observar desde dónde viene el impulso, desde dónde viene la decisión de conectar, ¿no? Yo acá noté como qué es lo que hay detrás de lo que hacemos, qué impulsa nuestros actos, porque a partir de ahí vamos a poder empezar a discernir cuál es la coherencia entre lo que estamos realizando y lo que realmente queremos experimentar. Vamos a traerle un ejemplo mucho más tranquilo, más aterrizado. Cuando tenemos dudas, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Tenemos un aspecto de la duda que tiene que ver con la necesidad de abastecer ese vacío, esa incertidumbre, automáticamente. Entonces, lo que nos lleva ese impulso es a buscar respuestas, es a llenar el vacío. Por eso en el episodio anterior hablamos de cómo habitar el vacío, cómo aprender a que vuelva a ser natural en nuestras vidas, porque en realidad lo es. Pero claro, cuando negamos ese vacío y queremos llenar el conocimiento, el entendimiento de una situación, antes de poder recibirlo naturalmente por el proceso de la vida, ahí es donde actuamos desde una actitud de control y vamos a, por ejemplo, preguntarle a las cartas: ¿qué es lo que pasa con tal cosa? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto no es demonizar las cartas, porque hay un montón de otras cosas. Puedes hacerlo con numerología, puedes hacerlo con un montón de cosas, ¿no? Péndulo, piedrita, hay infinidad. Entonces, fíjense que no estamos yendo a demonizar una práctica cuando en realidad lo que tenemos que ir a observar es desde dónde estamos actuando. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a estar juzgando y criticando y quedándonos en que lo de afuera es lo que nos ataca, es lo que está mal, y yo estoy re bien porque yo... No, vayamos a lo que está en nuestra potestad, que es nuestra autoridad, desde donde actuamos. Si quiero llenar
un vacío con respuestas, automáticamente voy a recibir algo que es antinatural, le diría yo. Más que empezar a hablar de oscuridad, vayamos a lo que es natural y antinatural. Un árbol, cuando se le están cayendo las hojas, no se empieza a pegar con cinta, hojitas, para tapar sus ramas desnudas. Estamos animando algo de la naturaleza para comprender algo que también nos pasa a los seres humanos. Y estamos en otoño justamente. Entonces, es natural la incertidumbre, es natural el no saber. El tema es cuando queremos contactar con lo divino, con lo sutil, con lo etérico, por una necesidad. Ahí es donde se empieza a volver impuro el asunto, porque ya tu intención ni siquiera es pura. No es decir, me quiero vincular con la fuente de vida, porque quiero generar ese vínculo, porque honro la vida, porque honro a Dios. Decirle vida, decirle Dios. Y ahí es donde también vamos a hacer una ampliación de eso. No nos quedemos trabados en las palabras, porque yo observo muchas personas que no hablan de Dios, no le dicen Dios, le dicen vida quizás, y su coherencia y su presencia es tan alineada a ese bien mayor, y son personas que están al servicio, son personas amorosas. Entonces, ¿qué? Porque le dice universo y yo le digo Dios, yo le voy a ir a decir blasfemia, blasfemia. No nos quedemos atorados en las palabras. Las palabras también son una traba para poder tener la experiencia completa muchas veces. Porque le ponemos carga a las palabras de que esto sí, esto no. Son palabras. Al fin y al cabo lo que cuenta es la experiencia. Y acá es muy normal entender que es muy difícil tener fe en algo que no conoces ni te haces el espacio de conocer. Porque cuando tenemos estos impulsos de ir a buscar respuestas, de ir a llenar esos vacíos, es porque no estamos confiando. Hay una falta de fe. Pero también claro, es muy natural que no confiemos si no sabemos en qué estamos confiando. Y acá es donde me parece importante como traer el tema de que cuando nosotros empezamos a conectar con la espiritualidad, con nuestro espíritu, naturalmente la pregunta nos lleva a ¿cuál es la fuente de vida? ¿Cuál es la fuente que me está inspirando y está animando el espíritu, la vida que me recorre? Otra vez, no nos quedemos en las palabras. Si una palabra que digo no te resuena, cambiala por algo que a vos te ayude a poder tener la experiencia en el cuerpo. Es decir, cuando te empezás a preguntar estas cosas, acá es donde uno necesita entrar a ver qué definición de Dios tiene, qué definición de fuente de vida tiene, qué definición de universo tenés. Por eso, adaptalo a la palabra que necesites. Yo voy a usar Dios porque es como siempre fue en mi vida. Cuando entramos e ingresamos a, ok, mi fuente de vida es Dios. Y el Dios que yo conozco, ¿es uno que yo conozco por experiencia propia? ¿Por realmente generar la intimidad de ir al encuentro con eso que es? ¿O es algo que me dijeron? ¿Es algo adaptado a una religión, a una cosmovisión, a una teología, lo que sea? Porque ahí tenemos como la verdad que uno puede experimentar adentro y el reflejo, como la ilusión de esa verdad. En este mundo material no llegamos a ver la totalidad de las cosas, porque es como un reflejo de esa fuente de vida pura. Entonces, lo más cercano que tenemos es el encuentro en el interior. Por eso acá, la verdad que es muy complejo que me ponga a hablar de determinaciones, porque en una sola persona
no puede caber todas las experiencias de Dios. Obviamente una persona puede tener más experiencias, menos experiencias, sin embargo no es la totalidad. Entonces yo no puedo venir a decirte no, porque Dios es esto y esto. Ni siquiera encierro que en un solo libro esté toda la totalidad, porque Dios sigue ampliando su creación, la creación sigue en expansión, y lo que fue inspirado alguna vez y decantado en un espacio, también se va a seguir expandiendo y siendo inspirado a través de las personas, porque a través de las personas es que se puede manifestar eso y seguir expandiendo. Entonces, no vamos a limitar a Dios, no lo vamos a poner en una cajita, en un concepto o en solo una teoría de lo que es su palabra, sino que vamos a ir al encuentro con eso para ahí ver cómo nosotros mismos nos vinculamos con la fuente de donde venimos. Entonces, cuando vamos al encuentro con el interior, como es la fuente de vida, como es de donde venimos, lo que va a rozar con el encuentro con lo sutil, que eso es el concepto de madre y padre que tenemos de nuestros madre y padre de la carne. Porque se pone en juego en la psiquis humana el comprender como la fuente de vida a los padres de la carne, y por eso esos conceptos, o si quedaron cosas ahí que son hirientes, van a ser roce con la experiencia divina, porque estamos hablando de lo mismo, de la fuente que nos trae, la fuente que nos da la vida. Y a nivel psíquico del ser humano no hay diferenciación. Entonces tu concepto de padre también se va a aplicar al concepto de padre de Dios que tengas. Y claro, decís, che, pero yo quería conectar con Dios, no sanar a mi viejo. Ay, bueno, funciona así la cosa. Al menos desde mi experiencia. Acuérdense, no voy a hablar por casos ajenos. Entonces, cuando vamos al encuentro, vamos a ver que un montón de cosas se van a mover adentro, por lo que conlleva para la psiquis humana. Y cuando vamos limpiando esas etiquetas que nos impiden conectar con la experiencia, es importante dejarse guiar, es importante tener referencias, pero ahí es tu propio discernimiento el que te va a llevar a las referencias que estén alineadas a tu momento presente y a lo que necesites en el presente. Bueno, teniendo en cuenta esto, les voy a compartir un poco cómo fue mi experiencia para generar discernimiento de qué herramientas son las alineadas a ese momento presente. El tema es que yo pasé por todas estas herramientas espirituales, digamos, por el tarot, por la astrología, por las piedras, por los viajes psicodélicos. Experimenté un montón de cosas con la intención de buscar a Dios en ellas. Por eso me es muy importante hablar desde la compasión y desde la ternura y desde la tranquilidad de que siempre está el regreso a casa y a la fuente propia y al encuentro propio con Dios, más allá de que hagas cosas que quizás no son las más alineadas, porque si no, realmente no me puedo poner en esa postura de reprender como, ay, si haces esto está mal. ¿Por qué? Si yo lo hice. Y después volví a Dios y es lo mismo. Es como, tomémoslo con calma. Son experiencias. No van a limitar de lo que seas capaz en un futuro o de lo que sos capaz ahora. Entonces, en esas experiencias yo quise buscar a Dios porque como en el jardín, yo fui a colegio católico, ya tenía, digamos, un concepto de Dios por la religión católica, ya sabía que eso estaba. El tema es que tenía tanto un vaivén entre que lo que había absorbido en el colegio tenía mucho de esta cultura del castigo, entonces me generaba cierta resistencia el ir a la Biblia o el hacerlo desde un aspecto más religioso. Y después, por el otro lado, lo que tiene mucho este mundo espiritual nuevo es que hay muy pocos límites, hay muy poco cuidado de la conciencia humana, del cuerpo humano, del sistema nervioso, porque muchas de las prácticas no contemplan los tiempos de integración, no contemplan
el cuidado de la psiquis, no contemplan siquiera el cuidado del cuerpo muchas veces. Esto es desde mi experiencia, pero puedo observar eso. ¿Y qué fue lo que estuvo en el medio que hizo como que el camino vaya de vuelta de regreso a casa? Y en mi caso fue Jesús. Y bueno, que sí, era obvio que iba a terminar hablando de Jesús. Cuando ya desde muy pequeña empecé a tener experiencias muy cercanas con lo sutil, muy naturales, lo que siempre estuvo en mi vida fue Jesús, pero desde lo natural, desde mi casa, ya sacando el colegio católico. Entonces, no puedo decir como, no, porque de esta manera se contacta. Esta es mi experiencia y mi experiencia siempre fue con Jesús. Ya desde muy pequeña había experimentado muchas cosas que habían sido muy difíciles de pasar para una niña y siempre lo hice de la mano de Jesús. Cuando tenía momentos muy dolorosos, realmente que fueron sobrenaturales los milagros que pude experimentar al ver de lo que es capaz el contacto con Cristo. Ahí es donde la experiencia cambia por completo. Por esto lo quería contar por el tema de la fe. Es muy complejo que alguien tenga fe cuando no experimentó y no tiene ese contacto tan cercano. Y en mi caso siempre de pequeña fue este contacto. Pero estas son cosas que yo no puedo dar una explicación porque realmente la explicación la tiene Dios. Yo he hablado mucho con mi familia esto de, pero ustedes creen en Jesús, ustedes... Y es como simplemente lo que recopilé fue que todo se orquestó para que donde yo nací estaba la imagen de Jesús. Yo recordé quién es Él, quién fue Él, y el entendimiento de quién fue Jesús fue lo que fue un anclaje a mi conexión directa con Dios. ¿Se entiende? El poder entender quién fue Él y lo que hizo fue lo que me lleva a un puente directo, a mi contacto directo con Dios. Desde Nai a Dios. Entonces, aunque pasé por estas prácticas, aunque pasé por otros caminos, yo en los momentos más complejos volvía a Jesús. Cuando me mandaba las macanas, pero las macanas, iba a Jesús. Era como, claro, cuando se quemaban las papas, no decía, no sé, las cartitas, decía Jesús, Jesús. Y era esto, tipo, Jesús, ayuda. Y ahí estaba. Entonces, tan misericordioso que yo me iba por las ramas y él yendo a buscar el cordero, tipo, otra vez esta piba se fue, la vuelvo a buscar. Siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué puedo compartir de esto? Que para mí es algo genuino desde la experiencia, porque es esto, experimentar la fuerza sobrenatural de Dios salvándote en situaciones tan riesgosas, no te queda otra que confiar. O sea, no te queda otra que tener fe porque ves el poder de Dios manifestado en la carne. Entonces, a raíz de esas experiencias, yo indagué mucho en qué fue Jesús. Y a ver, esto que les voy a compartir, yo tengo 23 años, 20 años me habrá llevado de el ida y vuelta, 20 años conociendo su historia y recién ahora a los 23 decir, ¡ah! Claro, ahí entendí. Entonces, no se presionen en el encuentro con lo divino, no se presionen en querer tener entendimiento, porque es algo que viene por añadidura de tener el contacto. Pero es esto, si yo llevo 20 años en la práctica de rezar, de querer ir al encuentro con Dios, de tratar de traerlo a lo cotidiano, de cómo puede ser eso, 20 años. Idas y vueltas, me fui por otras prácticas, sí, pero fueron 20 años. Y es como, ahí es donde uno ve que esas cosas llevan tiempo. Lo importante es que puedas persistir en la intención de encontrar a Dios en tu interior, de encontrar el contacto. Y ahora sí,
voy a compartir esto del entendimiento de lo que fue Jesús. De acá, o sea, de lo que fue y para dónde va, por cómo lo veo. Pero esto es mi experiencia y mi entendimiento, y lo que te resuene lo tomás, y lo que no podés dejarlo ir porque tu experiencia es otra y está bien. El conocer la historia de Jesús leyendo la Biblia, pero también desde un punto cercano, desde el contacto directo, a mí me fue muy fácil ver que la humanidad venía muy, muy desvirtuada en sus decisiones, en sus acciones. Acá hace poquito estaba leyendo esto de que la tierra estaba como estaba a nivel de violencia, porque en su corazón estaba toda esa maldad y todo eso que les impedía en sí mismos volver a la voluntad de Dios, volver a conectar con Dios y desde ahí actuar alineadamente. Que el ser humano por naturaleza es amoroso y es empático. Pero esto lo estoy diciendo a nivel biológico. El ser humano en su cerebro tiene neuronas espejo, que si yo a vos te estoy hiriendo, te pego, yo voy a sentir el dolor porque mi cuerpo siente tu dolor. La empatía es algo biológico, es algo natural en el ser humano. Entonces, fíjense qué tan dañada está la naturaleza y la biología del ser humano, que hay tanta gente replicando y reproduciendo maldad sin sentir el dolor, porque ni siquiera pueden sentir su propio dolor. Entonces, esto en el pasado era, o sea, totalmente magnificado a lo que lo vemos ahora quizás, pero bueno, con todas las noticias y todo lo que se agrandan muchas cosas, es muy complejo verlo. En ese momento, ahí es donde, cuando la creación, el creador, no puede más conectar con el ser humano para que eso se reordene de manera amorosa, de manera coherente, de manera integral, como debería ser la humanidad, desde esta empatía natural, desde este amor y cuidado entre unos y otros natural, por la biología natural del ser humano, ni siquiera estamos hablando de una cuestión moral. Ahí es donde aparece Jesús y viene a redimir y viene a reorganizar lo que estaba pasando. ¿Cómo? Poniendo la otra mejilla. De la única manera que el ser humano iba a revertir esa acción es viendo que alguien lo hacía distinto. Es viendo que alguien le decía perdón a los padres porque no saben lo que hacen cuando lo estaban crucificando. Pero ahí es donde, ¿por qué un ser humano hizo eso? Y ahí es donde no hay que quedarnos solo en la cruz, sino en la resurrección. Ese hombre resucitó porque ese hombre era Dios en la carne. ¿Y qué es lo que hace a Dios en la carne? Su espíritu. El Espíritu Santo que dejó disponible para todos al hacer esa acción. Entonces, antes se hacían un montón de rituales. Esto que vemos hoy de las terapias holísticas no es muy distinto a lo que pasaba antes de Jesús. Habían un montón de ritos, de rituales para ser perdonados, para volver al contacto con Dios. Estamos pasando por lo mismo, pero nos estamos olvidando que hay alguien que ya pagó todos esos rituales por nosotros al dejarnos el Espíritu Santo, al hacer lo que hizo. Y fue Jesús, fue Jesucristo. El Cristo, que es en el cuerpo ser Dios, portando el Espíritu Santo. Y esa conciencia crística es volver a la conciencia de cuidado, de amor, de empatía con el otro, que es natural para el ser humano. Es la naturaleza biológica. No estamos hablando de moralidad, estamos hablando de naturalidad. Entonces, él mismo lo dice, yo no vengo a modificar la ley, todos esos rituales, todo eso que hacían, se va a cumplir en mí, se cumple en Cristo, se cumple siendo el ser que somos y dejándonos inspirar por ese Espíritu Santo para volver a la unidad con Dios en el interior. A mí, el comprender eso me recuerda mi herencia divina. Me recuerda que yo soy hija
de Dios. Estoy en una carne, estoy en un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Soy ese Espíritu Santo que viene de esa fuente paterna. Y acá no me estoy remitiendo a ninguna ley, ninguna doctrina, ningún dogma, sino el observar algo que tenemos frente a los ojos. Toda esta actualidad está marcada por Cristo. Chicos, es el año 2026. ¿Por qué? O sea, el año 2026, ¿desde qué suceso? Hay un montón de... Estamos impregnados por Cristo. Nada más que cada vez lo estamos recordando más. Y esto no es volarse, es entender que cuanto más me habito en Cristo, me reconozco en Cristo, genero este vínculo interno, privado, es íntimo, no es algo de andar profetizando, de andar mostrando la Biblia por ella. En realidad es el contacto que vos tengas con tu interior y que te des cada día. Eso es lo que va cambiando cómo nos presentamos ante el mundo. Porque yo no puedo ahora replicar una maldad, porque mi nivel de empatía cada vez se aumenta por estar en ese contacto. Y se empieza a aumentar al nivel de entender y del perdón que tanto nos ha dicho Jesús, de entender que cuando el otro hace un mal, hace un dolor, ejerce violencia, primero se lo hizo a sí mismo, primero lo replica en sus actos cotidianos y es incapaz de sentirlo porque sus neuronas espejo están apagadas. Entonces hay un montón acá para desplegar de cómo está el ser humano a nivel natural por su desconexión con su fuente natural. Pero eso lo vamos a ir ampliando de a poco porque sé que iremos hablando de esto. Entonces, no te asustes por todo lo que se dice de una cosa de la otra. Hacé tu experiencia propia. Yo hay cosas que no me funcionaron, las dejé de hacer, pero no las voy a criticar, porque del otro lado hay una persona que está buscando a Dios. No la voy a criticar en su búsqueda, cuando yo hice también un montón de cosas para encontrar a Dios. Olvidando que Dios es la presencia omnipotente, omnisciente, o sea, está todo el tiempo, es todo lo que es. No hay momento en el que no esté presente. Solo tengo que yo buscar la manera de entrar en tal nivel de profunda presencia para unificarme con lo que ya está, con lo que ya es. Entonces, en esa búsqueda de lo que a vos te funciona, recordá que lo que hay del otro lado es una presencia amorosa, misericordiosa, que perdona, que ablanda. Y voy a cerrar este video con este pasaje que fue muy fuerte, porque yo no estaba buscando la respuesta a esto en la Biblia, pero en realidad así es como se da ese vínculo que tengo yo. Y es en la parte de sabiduría 13 que dice el culto de las fuerzas de la naturaleza. Dice, si vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Entonces, hay muchas de estas herramientas, de todo lo que vemos hoy en día, que está basado en lo creado, en lo tangible, ¿no? En lo creado, lo físico. Pero ¿qué pasa si en vez de quedarnos en lo creado, vamos al creador? Si nos parece a nivel de entendimiento que una herramienta, wow, tiene mucha coherencia en lo que dice tal herramienta, tal creación, tal objeto, ¿qué pasa si voy con el creador de todo esto que yo veo afuera? Por eso siempre está este
énfasis en ir hacia adentro, porque en el contacto adentro con Dios te vas a encontrar con el Creador y sos digno y sos hijo de eso, sos hijo de ese Creador, sos la creación de ese Creador, estás inspirado por ese Creador, entonces no hay manera de que no te conteste. Obviamente las respuestas y las formas y los contactos son todos únicos y son cosas que vas a ir experimentando, pero que el contacto es posible es algo que está habilitado y que fue totalmente abierto gracias a la obra de Jesucristo, gracias al mismo Creador que descendió para decir, los amo tanto que aunque se van por las ramas, no me están escuchando, yo voy a hacer un acto de sacrificio para que vuelvan a conectar conmigo a través del Espíritu Santo. Amén. Así que eso fue todo por este episodio. Si te gustó, dale like, comenta qué te pareció, cómo te llevas con esto. Te invito a seguirme en Instagram para que también puedas participar de cuando creamos estos episodios. Yo estoy acá comunicando, pero esto es una creación mayor, para que puedas participar de lo que pensás, lo que sentís de los temas que hablamos y puedes suscribirte para seguir el camino por acá. Te doy gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo episodio para recordar la esencia y traerla a la experiencia.